Somos Ámbar Riveros y Carolina Gelgres. Juntas te damos la bienvenida a Latido Animal, un podcast para explorar el mundo a partir de las claves de la psicología transpersonal. Aquí nos sacudiremos de prejuicios, del deber ser y de las respuestas prefabricadas. Buscaremos entonces alcanzar las mejores preguntas para que vivir sea vivirnos mejor. Hola nuevamente, ya estamos en nuestro segundo episodio de Latido Animal. Estamos muy contentas de reunirnos a conversar o a versar en conjunto, como también podría decirse, que no nos quiten el placer de versar. No todo es una foto y una descripción. Esperamos que se encuentren bien, que esta cuarentena les esté afectando lo menos posible. Y bueno, eso, que entre todos tomemos como las mayores precauciones para enfrentar la situación. Así que desde ya les enviamos un abrazo. En estos momentos debo admitir que me gustaría, en este conversar, me gustaría mucho imaginarme junto a una pequeña fogata. No sé si a ti te gusta el fuego, Caro. Bien ambiciosa tu petición, pero pucha, ¿por qué no, po? Sí, me encanta el fuego. O sea, la fogata. Me recuerdan a mi verano en el sur de Chile. Hay varias anécdotas por ahí, pero no voy a entrar en detalle con ninguna. Y me llama la atención, pues no sé por qué pensaste esto ahora. Es que me pasa que cuando pienso en conversar me acuerdo de mi hermano mayor. Estábamos los dos más chiquititos y nos poníamos junto a algún fuego, algún brasero. No sé si quienes nos escuchan tienen la experiencia del brasero, pero es distinta. El fuego es muy distinto a cualquier otra fuente de calor, una estufa, lo que sea, es muy distinto. Además que uno puede escuchar el crepitar de la madera. Incluso a mí me gustaba mucho de niña imaginar en las pequeñas llamas figuras bailando, cosas así. Entonces me trae buenos recuerdos. Ujú. Sí, igual tienes razón. Yo me acuerdo que las mejores conversaciones siempre se han rodeado de algo así calentito, no sé, pues un café, la fogata, que dices tú, una sopaipilla quizás para esta fecha, y disfrutar pues, solo o acompañado. Claro, una arepita también. Yo viví con Ujú. unos amigos venezolanos y también me acuerdo harto de eso. Nos reuníamos harto en la cocina y bueno, un montón de cosas más. Seamos sinceras, hay ardores que pasan también por la garganta, sobre todo en el invierno. Sí, es verdad, hay que tener siempre ahí una cosita guardadita. Claro, una carta bajo la manga. Bueno, hoy nos convoca un tema que no deja de ser ciertamente controvertido. Digo controvertido porque hay quienes la consideran una meta, un éxito, y otros un fracaso. ¿Qué es la soledad? ¿Cómo la sentimos? ¿Es realmente un espacio de crecimiento, como muchos afirman? ¿Nos damos el tiempo para sentirnos solos, solas? ¿O la soledad es más bien ese monstruo infantil que pasó de debajo de estar debajo de la cama, ¿cierto? A tener sus propias pantuflitas, ahí muy instalados, ya junto a nosotros, quizás, mientras intentamos dormir. Bueno, de eso y otras cosas más vamos a conversar hoy. Y bueno, Caro, cuéntame por dónde vamos a partir, porque ya hemos visto que parece ser que no es una soledad, sino un conjunto de soledades y que estas definiciones son bastante diversas. Quizás luego de ir planteándolas, lleguemos a algunos puntos en común a lo largo de este podcast. Sí, es cierto. Si hablar de soledad sería tan complejo como preguntarle a alguien cómo se siente. En ese sentido, es algo que sí se ha construido por cuestiones culturales y propongo que vayamos partiendo por eso. Por ejemplo, hay donde la soledad es vista como fracaso y en otras es algo que se busca como meta, no sé, para, por ejemplo, llegar a los estados de iluminación. En ese sentido hay varias imágenes que se fomentan, que van fomentando estereotipos y que se han hecho sobre la sola o el solo. Si pensamos en uno, por ejemplo, no sé, desde ahora, ¿qué se te ocurre a ti? A mí, la verdad es que, yendo así, abuelo de pájaro, como se dice, me surgen relaciones, imágenes a la soledad como asociada a algo negativo, esta promoción de la soledad como un espacio de crecimiento. Huele, siendo muy sincera, me huele más a un sentimiento incómodo,
como algo de lo que uno quisiera salir más que nada. Sí, me voy a quedar con eso primero que dijiste, que esta concepción más negativa, y si pensamos en algo así súper concreto, como la persona que quiere, por ejemplo, optar un trabajo, sacar un subsidio habitacional, una desventaja estar solo, porque el solo le cuesta más optar a esos beneficios. Entonces, en el fondo te están haciendo una invitación interesada para que hagas familia y con esa condición tú puedas tener lo que buscas y necesitas en ese minuto, pues, planes de salud, seguro, todo ligado a cuestiones más económicas que te dicen un poco cómo tenés que vivir. Sí, bueno, lo entiendo, pero hasta cierto punto, porque igual en el tema de priorizar los subsidios, por lo que entiendo, claro, entre alguien que vive solo y alguien con familia, que quizás tiene niños, vive en una pieza o está de allegado en alguna parte, claro, entiendo el porqué de la selección. Ujú. Sí, igual, sin embargo, lo que voy es que no se reconoce en ese sujeto solo como una validez a la misma altura que el sujeto en familia. Quizá incluso podríamos decir que no se le reconoce su soledad como proyecto de vida, tal vez, o como una categoría más. Entonces, tenemos a los solos que terminan sin beneficio en esta materia y quienes están en familia y pueden optar a tales recursos. Y ahí tenemos otra diferenciación más que quien desde afuera puede que diga estar solo, que se quedó sin pan ni pedazo y socialmente se puede ver como el que fracasó, en contraposición de quien sí formó su familia, tiene casa, auto asegurado, hasta el perro lo quiere y por tanto ya queda construida esa imagen como del fracasado y el triunfador. Claro, como una foto bien así como al estilo de familia Ingalls. Aunque ahí se me cae el carnet, pero aunque debo aclarar que claro, yo vi la repetición de la serie, pero sí está mucho esa idea de la familia feliz, con la casa, el perro, y todo ese ideario, no sé, como bien gringo de la expectativa y las metas que simbolizan el éxito. Ahora, de hecho, eso que tú dices, estoy pensando, estoy recordando que tiene que ver mucho como con la amenaza que, sobre todo a las mujeres, diría yo, más mujeres que hombres, como que a uno le podían hacer, como ese comentario de, uff, como con ese carácter te va a quedar sola. No sé si a ti alguna vez te dijeron algo por el estilo. No, no, por suerte no. No, la verdad que nunca me lo han dicho. Igual yo creo que estoy cerquita de que me llegue ese comentario con esto de la cuarentena y mi carácter. Pero no, no, no. Y ahí tocaste como otro factor cultural, po, que el del género. Como, ¿qué pasa con las mujeres solas y el hombre solo? ¿Es una soledad que se valora igual? Está lo que dices tú, o lo de la solterona que se habla hace algunos años, que era tema, po, y espero que igual hoy en día no sea así para nadie. También podemos distinguir otras imágenes, por ejemplo, de la tía soltera, buena onda, que carretea con los sobrinos, la más sacrificada, que sacó adelante a los hijos sola. Algo que igual en la figura es bastante heroico, pero que igual se vincula, pues quizá lamentablemente o no, dependerá de las circunstancias, la soledad, el abandono, ahí hay que ver, pues. Y en cuanto a las imágenes de soledad relacionadas a lo masculino, hay estereotipos que se ven en películas o series como el hombre que no quiere buscar compromiso, que está con muchas mujeres, también el hombre exitoso que se muestra solo y que puede que se le piense que es buen partido o anda a saber tú pues todo lo contrario y que por eso está solo. Ahí hay variables que se van considerando en eso, pues, dependiendo de cada situación, de cómo va cambiando también la concepción de género, tomando en cuenta que es una variable cultural y que por tanto igual se encuentra en terreno de discusión. Y pensando en algo más transversal, me encontré con un estudio, está un poco lejano acá del continente, pero que tiene que ver un poco con esto de la soledad, y es que en Galicia, España, se hizo un estudio con población adulto mayor, donde se observó que los hombres son quienes suelen sentirse más solos. El estudio decía que una de las explicaciones que se daba era que el hombre destinaba menos recursos en sus relaciones interpersonales y sociales. Y en ese sentido podríamos nuevamente relacionarlo a que la forma en que percibimos la soledad podría tener ese sesgo según nuestro género. Mm, Bueno, sí, yo creo que indudablemente el tema de la soledad es algo a tener en cuenta y creo que hay países que incluso lo han comprendido como algo a considerar en las políticas públicas. Por ejemplo, a mí me sorprendió bastante el hecho de que existiera un ministerio de la soledad. En Inglaterra se creó el 2018, por ejemplo, donde se consideraban como el impacto en la salud que tenía el estar demasiado solo o sola o sentirnos de ese modo. Por ejemplo, también leí por ahí. Yo creo que vamos a dejar estas cosas en la cajita de descripción
por si alguien quiere mirarla. Leí la noticia de un estudio en que mencionaban que la soledad podía ser incluso más dañina que fumar 15 cigarrillos diarios. Mm. Eso me dejó muy sorprendida. La verdad es que es un tema, por lo menos a debatir. Tiene que ver no solamente con cómo sentimos la soledad, sino también con el modo en que nos estamos contando la soledad como sociedad, cómo la estamos dibujando. Claro, pues igual no han contado la soledad de muchas formas. Y me encantaría que uno igual pudiera como elegir qué personaje ser en esa soledad para igual decidir cómo te vayas a sentir. Me encanta eso que mencionas, esto de elegir un personaje, porque para bien o para mal, creo que nos nutrimos de las imágenes que consumimos y con esas imágenes no me refiero únicamente a lo que puede ser proyectado en una pantalla o a todo el rollo que tiene que ver con la publicidad, el consumo, etcétera, sino, por ejemplo, la imagen que tenemos de nuestros padres o de quienes fueron nuestros cuidadores, de nuestros amigos, de gente que admiramos, porque de alguna forma nuestra identidad se ha nutrido con esas imágenes. No sé, yo me pregunto, ¿cómo puedo saber entonces si no estoy simplemente imitando la soledad de otro y no viviendo mi propia soledad, mi soledad particular, única? ¿Cómo sé yo, por ejemplo, que esa soledad es del crecimiento, el autoconocimiento, esa soledad con aroma a yoga, digamos? Y ahí, bueno, le mando un saludo a mi profesora de yoga, por si está escuchando. Si ese tipo de soledades que se están viendo quizás le están ganando más bien a mi soledad particular, a una soledad escondida. Sí, Ámbar. Igual, a ver, es preguntarse como si es la gallina o el huevo primero, es como súper difícil responder eso como desde mi punto de vista. Yo creo que para eso hay que conocerse mucho, pero sí puedo decir que puede que tenga harto que ver con la herida así del inicio, como cuando chicos, ¿quién no se sintió solo? Yo creo que todo, y dependiendo qué hayan hecho contigo en esos momentos, de más que repercuten cómo afrontas o ves y sientes esa soledad hoy en día. Yo me acuerdo de mi mamá cuando iba a conversar con las vecinas o a comprar sola al negocio de la esquina, o yo creo que era el de la esquina, no sé. Y yo no tenía idea, pues si se iba a demorar 10 minutos, una hora. O sea, yo solo veía que salía. Entonces, en mi tiempo de niña, para mí esa cuestión era eterna, po. Y bueno, tú le mandaste saludo a tu profe y yo le mando saludo a mi mamá, sé que está escuchando, pero y que se quede tranquila, como que no pasa nada. Pero de verdad son miles las vivencias que marcan tu sentido de soledad actual. No, claro, de todas maneras. Debo admitir que mi yo de ahora se ríe un poquito de tu historia, no sé, pero, pero no, mi yo de niña te hubiese abrazado en esos momentos y claramente yo creo que todos tenemos historias de conectar con esa soledad siendo muy niños y muy vulnerables. Sí, bueno, amiga, y gracias por tu abrazo. Igual ahora lo cultural es un elemento que no sé si es primero o no, pero sí que pone al niño al tema, po. Quizá habría que ver qué tanto es mío, qué tanto es de allá afuera, para responderse un poco y encontrar algo más esencial y ver de dónde te agarráis. Y me dio risa eso del olor a yoga, porque igual es cierto, y demás que me van a retar por esto, pero creo que igual se ha manoseado demasiado el tema del autoconocimiento y del cómo saber cuando realmente me estoy conociendo. Creo que solo se ve con el paso del tiempo, o desde mi punto de vista, como en esta retrospectiva, porque cuando te estáis sintiendo mal en soledad, es complejo decir este dolor que me está permitiendo saber más de mí en profundidad. Yo creo que el común de las personas no lo hace o no se pregunta eso. Es un poco de lo que hablamos en el episodio anterior de cómo aprovechar los momentos incómodos y agregaría a este punto como el saber con quién estoy conectando para salir de mi estado de soledad cuando este se está volviendo problemático o no está generando algún tipo de daño. Claro, mira, sabes que esto que fuimos mencionando respecto como a estas historias de la infancia me hace contar como cuándo es que empieza la soledad o si existe algún tipo de jerarquía de las soledades, me refiero en cuanto a la importancia que le damos quizás. Hay una cierta tendencia que nos lleva a pensar, yo creo, que la soledad se vive plenamente en la adultez. No sé si estoy muy de acuerdo con eso, porque yo pienso que hay soledades infantiles que de verdad llegan al hueso. Creo que hay niños que por su historia de vida han vivido quizás mucho más soledad que algunos adultos. También me pasa, y estoy pensando ahora que quizás esto que tú mencionas se relaciona con qué tipo de autoestima o en qué punto del desarrollo de la autoestima, si queremos ser más optimistas, se vive la soledad. Me imagino no es lo mismo una soledad con herramientas emocionales que una que se vive más desde el desamparo o en el aislamiento forzoso, más allá de lo que estamos viviendo hoy en día, desde aislamiento físico, ¿cierto?
en pro de la salud, sino que esa soledad quizás más relacionada con ese querer, pero no poder relacionarnos con otros o con esos que nos dicen, que vemos como semejantes, al tiempo que no estamos sintiendo como un lugar donde compartir nuestra identidad o un lugar donde también identificarnos con algún tipo de grupo, con algún sentido de pertenencia. Claro, igual que bacán eso que planteas de la jerarquía, si es como si hubiese mayor permisividad, validez o entendimiento y por tanto lugar a sentirse uno solo, o al cuándo sentirnos solos. Creo que de adultos pasa un poco eso de tener menos herramientas psicoemocionales que te ayudan a enfrentarlo, de poder saber también si estás bien dónde estás, con quiénes estás o no estás. Hay personas que están dentro de un grupo familiar, por ejemplo, o en pareja, igual se sienten solas. Y hay personas que se preguntan, ¿pero por qué se está rodeada de personas que te aman? Todo muy desde afuera, entonces chao con eso. Como no siempre es cierto. Y ahí podría tener que ver eso que dices tú de la identidad, po, de sentirse uno parte del resto sin perder eso que es propio. Y los que están solos, ahí la pega igual es poder lidiar contigo mismo, como aceptar tu propia soledad sin querer arrancarte de ella. Ojo que en esa identidad también hay un cómo me ven los demás, que de algún modo interactúa en cómo me voy percibiendo. A mí me pasa a veces cuando veo las redes sociales que por un lado hay un compartir superficial, pero también hay un compartir como excesivamente íntimo o quizá detallado de la propia vida. Y con esto no quiero decir que eso sea como necesariamente negativo, sino que me pasa que me pregunto cómo puede entenderse la soledad como la capacidad de sostener la propia vida sin un público. Es decir, pueden vincularse como las experiencias íntimas, personales que no compartimos con nadie más y que eso es algo rico. O sea, se relaciona eso a lo que sería la soledad o quizás lo que nos pasa más a menudo de lo que pensamos es que en esa soledad y en ese querer huir sufrimos como una cierta incontinencia de la vida personal, como un querer contar dónde estoy, qué comí, con quién fui, cómo me sentí. No es como traicionar un poco nuestra propia soledad, nuestra intimidad. Es posible que a lo mejor estemos confundiendo muchas veces como el expresarnos con el desbordarnos. Mm. Igual creo que cualquiera sea el caso de lo que estás planteando, las redes sociales te exponen ante un mundo que puede o no compartir lo que a ti te pasa y de una y otra forma te sacan un poco de la necesidad que en mi opinión creo es el revisar primero contigo mismo qué es lo que te está pasando para después compartirlo. Por otra parte, igual no sé qué tanta autenticidad hay en los relatos cuando por lo general lo que vemos es o lo lindo de la historia. No sé dónde fue que leí la invitación a que publiquemos lo malo que nos pasa y lo mal que nos sentimos. Igual es freak o uno no está acostumbrado, pero creo que es súper buen ejercicio para igual mostrarnos más genuinos, po. Ahora, si en ese ejercicio público estamos traicionando o no nuestra intimidad, yo creo que sí, pero a lo que voy es que no veo nada de malo si eso igual pasó antes por el colador de la autorreflexión y del aprender a sostenerse en uno mismo primero. Ya mira, voy a decir dos cosas. Una, que a mí me encanta publicar, pero no, claro. Pero también diré que ese mostrarnos genuinos me parece algo sospechoso. Es decir, porque vuelvo como al mismo punto, así como al por qué mostrarnos. Como entiendo bien que la sinceridad ligada a lo genuino, a lo auténtico, puede entenderse como un valor, pero en ese reflexionar sobre la soledad particularmente, en el sostenerse a sí mismo, en sí mismo, ese mostrarse de pronto como que me estorba. Me estorba en tanto que más que sea una decisión de compartir, sea más bien como una verborrea de uno mismo, como un desperdigar, pero como fruto de no sostenerse. Y dije, claro, pues ¿qué hace uno en la soledad? Como aquí podría llamar yo sostenerse en uno mismo. No, no es algo que siento que pueda como contestar ahora, pero así como hay algunos que dicen, bueno, que hay un sostenerse en Dios, otros como en un sentido, en un saber, pero entre tanta incertidumbre, tal y como nos pasa de hecho hoy mismo con esta pandemia, como en qué sostendremos nuestra soledad, como puede que allí, más que sostenerse tal vez en un relato o en un diálogo interno, también uno pueda vivir la experiencia de sostenerse en la soledad como un silencio o como un estar nomás, así, un estar sin más. Sí, yo creo que en estos casos las personas quieren sostenerse en todo,
menos en su soledad, porque igual está siendo súper dura, fea, molesta, y todo lo que aparentemente le funcione, frente a eso va a seguir existiendo. Y a mí me pasa que cuando he buscado la soledad ha sido en los momentos donde más ruido externo he tenido. Eh, y cuando he escapado de esa soledad es cuando más ruido interno he tenido. Entonces, lo que he visto también en algunas otras personas es que en algunas circunstancias vamos más respondiendo a las circunstancias más que tomando iniciativa frente a esto. Y ojalá la soledad adquiriera en nosotros mismos otra visión más positiva, que nos permitiera vivir con ella más a menudo. Parece ser como un espacio donde muchas cosas pueden ser contenidas. Como sin exagerar, a veces yo creo que nos podemos tomar la soledad como un propósito o incluso como una aventura. No sé si será ese el término, pero ¿no te ha pasado que de pronto como que preparas todo para un momento de soledad y de pronto nada es lo esperado? Como que uno dice, no sé, así como, uy, por fin tengo tiempo de hacer esto, de leer, de ensayar, de aprender algo o simplemente relajarse. Pero en lo que es esa soledad no planeada, sino que la experimentada, salen muchas cosas, como sensaciones imprevistas, eh, que hacen de la soledad como un lugar a explorar, siempre. Eso quizás sea lo positivo, un poco ese factor sorpresa, independiente de si lo que encontramos allí nos resulte en algún punto un viaje como más duro o más pesado, así como también nos puede suceder en otros momentos que sea un viaje más liviano, más desde el disfrute, desde el placer. Ujú. Sí, igual me ha pasado algunas veces, la verdad muchas veces, y solo algunas pocas me he dejado llevar como por la soledad. No, no así tan consciente como la planteas tú, pero más que nada cuando he visto en eso un sentido concreto. Cuando he sabido que de eso tengo más o menos un poco de camino recorrido, quizás sin tener idea de dónde me va a llevar, pero sí algo más o menos seguro. Y otras veces sí lo he planeado y cuando voy más a comenzar, me aburro antes siquiera de haber empezado. Y me ha pasado en algo súper común, cuando he querido descansar, por ejemplo, de tanto ver a personas en general. En esos casos he sentido la necesidad de estar sola y hacer las cosas que a mí me gustan, sin nadie más, y de pronto aparece un algo o alguien que requiere de mí por cualquier cosa y me pierdo en eso. Claro, la soledad puede ser un espacio para recargar energías también. De pronto uno entre tanta gente o entre tanto machacar lo que uno mismo está pensando, agota. Y, y la idea es darse también un espacio para descansar. Quizás eso se vincule más bien a los estilos de personalidad, a la forma en que buscamos más o menos estar solos. Sí, estaba pensando en los introvertidos y extrovertidos, po, y cómo llevan su soledad, po. Creo que en ello igual se ha construido, o se han construido imaginarios que la idea es que igual es que quizá ahora vayamos rompiendo un poco. Claro, a propósito de tantos memes que han salido ahora como una especie de batalla, a mí me han hecho como harta gracia. Es como un introvertido versus extrovertido, donde muestran a los extrovertidos desesperados en el encierro, ¿cierto? En el no poder salir, y los introvertidos, por otro lado, como sin notar que estamos, que estamos en cuarentena, como que Mm. siempre estoy en mi casa, siempre estoy solo, en verdad, como que no he notado nada. Más allá de lo gracioso de esto, ¿a qué te refieres como con romper con esto imaginario? Eh, bueno, con esa burla y memes creo que queda claro que igual hay algo que está sucediendo, pues, pero lo importante es ver qué tan cierto es, pues, en esos casos. Parece ser como dos dualidades que se están lanzando piedras cuando en el fondo todos somos ambivertidos, pues. Eso quiere decir que contenemos ambos rasgos de personalidad que se resaltan dependiendo de las circunstancias. Como decía Jung, nadie es puramente introvertido o extrovertido. Y más que andar resaltando o escondiendo rasgos de uno o de otro,
creo que lo útil es saber cómo aprovechar lo mejor de este opuesto, volviéndose tu complementario. En el fondo, esa es la función de todo opuesto. Claro, ahora vale la pena como detenernos en que la introversión, como tú decías, que estaría en algún grado en todos nosotros, sería más bien una actitud y no una identidad. Em, pero ciertamente esta actitud introvertida podría facilitar una soledad bastante nutritiva, es decir, una soledad en la que el autoconocimiento se va convirtiendo en una realidad posible, en tanto que se relaciona como a la observación de los pensamientos, de los sentimientos, como a la observación de eso que algunos podrían entender como el mundo interior de cada quien. Mm. Sí, igual, en ambos casos deben lidiar con sus soledades po, y determinar cuándo quieren romper con ella, como todos hacemos constantemente. La pregunta que uno podría hacerse después es como qué tipo de relaciones voy a querer construir, con quiénes quiero conectar y cómo podemos conectar para terminar con esa soledad. Lo primero que creo que nos lleva a la conexión con algo son las necesidades propias, desde lo más natural, como es saciar el hambre, llevándolo hasta el tema de relaciones con pares. Si busco a un otro, muchas veces porque lo necesito, por una u otra razón. Cuestiones prácticas como favores, necesidades afectivas, cumplimiento de objetivos, etcétera. Y pucha, sí, suena un poco frío lo que planteo, pero no es que esté dejando los afectos de lado, solo que estoy tratando de dar más amplitud al tema. Entonces, así también estamos conectando por empatía, gustos en común, historias de vida y más cosas. Ahora, para lograr esto de la conexión, podemos irnos al opuesto, pues, y verlo desde el ejercicio de la desconexión de alguien. No sé, observar cómo hemos dejado de mirar a los ojos, cómo hemos dejado de tener contacto físico, de preocuparnos por un otro. Observa, no sé, cómo dejaste también de buscar cosas en común, de perder el sentido de compañerismo, en caso extremo, también, ¿por qué no decir cómo comenzamos a dejar de sentir algunas cosas? Y a partir de ello es posible ver con qué no estamos conectando y por tanto determinar dónde están puestas realmente nuestras necesidades, po, y con ello decidir si continuamos por el mismo camino o vamos a redirigir nuestros vínculos. La idea es que en el poder hacer esto, la persona encuentre respuesta en ese darse cuenta. Mm, sí, yo creo que es un tema como bien interesante y ya para muchas cosas. Me quedo mucho con la idea de esto, de la introversión como una actitud que estaría ligada como una soledad nutritiva tal vez. Y claro, como tú dices, es un poco entendernos en esta soledad como para desde allí proyectar nuestros vínculos quizás. No sé si será la palabra más adecuada, pero en el fondo, como a partir de esa soledad quizás ir proyectando ciertas compañías y bueno, yo creo que la más importante, la de uno mismo. Por muy cliché que suene, pero claro, o sea, si la compañía de uno, yo creo que esa se cruda la soledad. ¿Y tú respetas tus espacios de soledad? ¿Habías escuchado el término de ambivertido? ¿A qué comportamiento crees que tiendes más? ¿A la extroversión o a la introversión? Cuando ves la soledad en otro, ¿piensas que debe ser auxiliado, comprendido, acompañado? ¿O lo entiendes más como una distancia de ese otro, como un paso que incluso puede fortalecer la relación, sea de pareja, de amistad, familiar, ¿cierto? Con los hijos, así. Y para que conectemos con estas preguntas y con todo lo que quieran comentarnos, los dejamos invitados, como siempre, a dejar sus comentarios. Pueden encontrarnos en las principales plataformas, Spotify o YouTube, como Latido Animal Podcast. Y no se olviden también, síganos en Instagram con el mismo nombre. Un besito y nos vemos en el próximo capítulo. Abrazos.